El contenido de este podcast tiene información explícita que podría dañar la sensibilidad de quien escucha. Se recomienda discreción. Esto es Rigor Mortis. Hola gente, antes que nada una disculpa. Yo sé que ya están cansados de disculpas, yo sé que ya están hartos de que esta intermitencia en el programa siga sucediendo. No tengo excusa y no tengo nada que decir, simplemente mi vida ha estado cambiando mucho últimamente. Voy a ser papá por segunda ocasión y pues eso trae bastantes retos. Me mudé a otro estado y ya me devolví porque no me gustó, y eso trae otros retos. Entonces justo ahora mi vida está muy movida. Justo ahora no sé ni qué chingados pasa, pero de algo sí estaba seguro, y era que quería volver aquí. Antes que nada, por favor, si estás viendo esto, suscríbete donde sea que lo estés viendo o escuchando. Te preguntarás por qué ahora estoy grabando un video hacia la cámara. Siento yo que el renovar es necesario para que nuevas cosas lleguen, y me parece necesario tener que renovarme. Entonces, pues ahora el podcast va a ser una especie de video podcast, porque pues es lo que los chavos consumen, ¿no? Entonces, en YouTube va a seguir el podcast. La gente que lo sigue por allá, todos los que llegaron nuevos, si bien estuve subiendo episodios como casi diario, que sepan que no es así, porque pues va a ser semanal. Voy a intentar que ahora sí ya no haya intermitencias. La verdad es que no puedo prometer nada porque pues la vida es muy cambiante, ¿no? Pero voy a estar sacándolos en cuanto pueda. Me voy a tratar de comprometer a que sea cada semana. Espero que todo me dé tiempo, porque pues tengo que trabajar también. Tengo que mantener una familia y pues es complicado. Entonces, en YouTube va a estar disponible el video podcast, y por Spotify también lo van a poder observar. Si no siguen al podcast en Spotify, por favor suscríbanse también por allá. Suscríbanse en las dos, que van a ser como las principales. Si lo escuchan en audio en otro lado, por favor suscríbanse ahorita que va empezando el episodio, antes de que se me olvide decirlo. Y pues tendría mucho que explicar, pero la verdad no los voy a cansar con nada de eso. Así de sencillo. A principios de año me mudé a otro estado, no me gustó. Fue pues un reto. Fue algo que pues me hizo crecer de cierta manera, pero no fue algo que yo esperaba. Entonces mejor decidí regresarme a mi ciudad, y pues ya aquí en Guadalajara pues ya siento yo que es más sencillo. Ya extrañaba mucho hacer el programa, extrañaba mucho poder convivir con ustedes. Toda la gente nueva, gracias por venir, gracias por suscribirse. A toda la gente que ya tiene tiempo aquí, muchas gracias por su estancia, gracias por aguantar esta intermitencia del programa. Voy a intentar de que ya no siga pasando mientras me sea posible. Entonces, bienvenidos de nuevo. Los martes de rigor vuelven. Avisarles que Patreon va a seguir para quien quiera suscribirse por allá. Creo que la suscripción, si mal no recuerdo, está en $3, entonces está accesible para todos. Si quieres suscribirte allá, de momento lo único que yo te puedo pues ofrecer sería pues acceso anticipado. ¿Qué tan anticipado? Pues los días domingos estarías viendo el episodio nuevo, 2 días antes
de la publicación original. Entonces, si quieres ir para allá, el link lo vas a encontrar en la descripción del episodio. Y pues nada, si quieres suscribirte, pues eres bienvenido por allá. No me voy a extender más porque pues no tiene caso. Mejor vámonos al episodio porque se los he venido preparando ya desde hace algunos meses. Y pues nada, sean bienvenidos al episodio número 89, me parece que es, aquí en Rigor Mortis. A veces resulta bastante complicado conocer las circunstancias en las que se dan los milagros o las tragedias. Sobre todo creo yo que para los milagros, pues para las tragedias a menudo se suelen investigar un poco más a fondo. Los milagros se suelen dejar a esa idea con un dogma impuesto. Sin embargo, para las tragedias casi siempre es algo terrenal. Esto ocurrió en mi México mágico surrealista, en un estado que es prácticamente nuevo en la República, y la gente que investigó muy a fondo estuvo expuesta a perder su vida. Para este martes de rigor, los dejo con este escabroso caso, el caso de los demonios del Edén. Partamos pues con la historia de la creación de este paraíso. Para mí, en particular, la información expuesta por la periodista Lidia Cacho en su libro Los demonios del Edén es una información bastante rica, tiene mucha carnita a la cual sacar, y esa información es la que voy a estar utilizando para la mayoría de este episodio. Entonces, vamos a conocer un poquito de la historia de este paraíso en el cual viví aproximadamente un año. Vives en el paraíso, valóralo. Esa fue la primera frase local que pude leer en el complejo de edificios de departamentos de Puerto Morelos, Quintana Roo, justo a mi llegada. En ese año que viví ahí, pude darme cuenta que esa frase puede contener varios significados, desde el literal de la misma frase hasta uno más profundo y cargado de oscuridad. Pues al vivir ahí, conocer a los locales que te observan y vigilan con recelo, y después investigar este caso a fondo, el cuidar ese paraíso pareciera más una amenaza que una invitación. Al igual que Quintana Roo, Cancún también es un invento del gobierno federal, pues en el 69, el Banco Mundial recomendó a México crear destinos turísticos para poder explotar esta riqueza natural hacia los extranjeros. Lugares como Ixtapa, lugares como Loreto, bahías de Huatulco, Los Cabos y Cancún comenzaron los trabajos forzados para atraer un lugar prácticamente virgen al mapa. Si bien fue el 24 de noviembre de 1902 cuando el presidente Porfirio Díaz firmó un decreto declarando territorio federal a Quintana Roo, separándolo de Yucatán, y apenas en octubre de 2024 cumplió 50 años de haber sido declarado como estado. Hasta hace 5 décadas aún era solo un territorio, una región marcada por la invasión militar, la ocupación territorial, la inmigración, la colonización de voluntarios y mercenarios. Pero a partir de 1902, el general jalisciense Ignacio A. Bravo fue enviado a la frontera con Belice y Guatemala para hacer la declaración del territorio federal y pacificar a los indios causantes de la guerra de castas. Durante 8 años, Bravo gobernó la colonia militar en Quintana Roo. El territorio fue bautizado con el mote de la Siberia mexicana.
a raíz de haberse convertido en el último reducto presidiario para los mexicanos indeseables para el presidente Porfirio Díaz. Los militares rebeldes, los huelguistas de Río Blanco, los zapatistas y los maderistas, pues todos ellos eran prisioneros políticos. Fue así que, en poco tiempo, la selva pacificada se convirtió en el gran botín de políticos de toda la República Mexicana. Diputados federales de Jalisco, Tepic y Oaxaca, que por cierto nunca residieron en sus estados, comenzaron a gestionar con prisa la venta y compra irregular de terrenos, despojando a los grupos indígenas de sus propiedades en la selva, territorios que sus antepasados habían habitado y peleado por ellos, además de haberlos protegido por siglos. Al día de hoy, los herederos de estos políticos y comerciantes del siglo XIX disfrutan aún el poder de su herencia, sintiéndose dueños del Estado. Cozumel, por ejemplo, es la isla madre de uno de los grupos más fuertes del poder político estatal, cuna de grandes caciques como Nazim Joaquín, quien en 1940 fue el concesionario de Pemex en esa isla, y como accionista de la Compañía Mexicana de Aviación, se inspiró para fundar las empresas Aerocozumel y Aerocaribe. Su hijo Pedro Joaquín Caldwell fue el segundo gobernador del naciente estado, según la antropóloga social de Quintana Roo, Lorena Careaga Villecid. Durante muchas décadas el territorio fue manejado por gente de fuera, motivada por grandes intereses económicos y políticos. Desde su creación, Porfirio Díaz visualizaba a Quintana Roo como una zona productiva importante, como una especie de tesoro sin dueño, al que se dividió en latifundios. Desde entonces, los políticos yucatecos consideran que se les privó de la parte más potencialmente rica en la península. Y parece que todavía están viendo cómo resarcirse de esa triste pérdida. Quintana Roo no tomó parte en la revolución. Fue un lejano testigo que vivía de la explotación de trabajadores del chicle, palo de tinte y maderas preciosas. De todos los destinos que hubiera, Cancún era el más estratégico, pues siendo justo al final de México y con la frontera hacia Sudamérica, podía atraer a todo el turismo del Caribe. Ubicado en zona selvática como pantanosa, por lo que los trabajadores tuvieron que comenzar a rellenar todos los lugares donde no hubiera piso aún. Esto quiere decir que todos los manglares, o por lo menos los que estaban en la orilla del mar, tuvieron que ser rellenados para prácticamente construir una ciudad de la nada. Varias decenas de miles de trabajadores en condiciones laborales lo más parecido a la esclavitud hicieron el milagro en apenas 5 años. Para 1974 se abrieron los 2 primeros hoteles y la ciudad podía presumir de contar con una población de 18,000 personas, llegadas de todo el mundo. El 90% de los habitantes lo conformaban hombres. Las pocas mujeres que se aventuraban a poblar Cancún venían con sus esposos. Estos eran ingenieros o constructores y muchas mujeres solo se dedicaban a cocinar para los trabajadores. Por lo tanto, esta comunidad en un principio era centrada únicamente al trabajo del hombre, erigida, poblada y comandada por hombres. Este hecho es de mucha importancia, pues esa forma de ver la comunidad fue la que cimentó la misma tragedia. Básicamente, las obras se basaron en varias áreas: un corredor turístico, una zona hotelera sin zona residencial, una ciudad para que vivieran los locales y los nacionales que llegaran, y un aeropuerto de escala internacional. Por otro lado, un segundo rasgo fundacional consiste en el surgimiento de una capa de intermediarios con habilidades para crecer con las necesidades, legítimas e ilegítimas, de un desarrollo apresurado. Pues a medida que se trazaban las calles y se levantaban edificios,
surgió una generación de mediadores, proveedores y acaparadores llegados de otras zonas de la región, como Cozumel, Mérida y Chetumal. Para 1982, la población, que se había triplicado, alcanzaba los 70,000 habitantes y volvería a triplicarse para 1988, con casi 200,000. La vida institucional nunca tuvo oportunidad de desarrollarse al ritmo de esta explosión demográfica, inmobiliaria y turística. La clase política de Chetumal, asiento de los caciques de los alrededores, saltaron de la sociedad adormilada y tradicional en la que vivían para convertirse en agentes de fortuna inmediata. Cancún se transformó en un polo de turismo internacional y destino de inversiones hoteleras de primer mundo, sostenido, claro, con métodos de organización política del tercer mundo. Gobernadores rupestres como el primero, Jesús Martínez Ross, que estuvo en el poder de 1975 a 1981 y creador del movimiento de unificación quintanarroense, mismo que ha promovido el sectarismo y la discriminación de los no nacidos en Chetumal, y Mario Villanueva Madrid, que tuvo poder desde 1993 a 1999, hoy preso bajo el número 1074 del penal de Almoloya de Juárez por nexos con el narcotráfico. Con un joven Cancún ya fundado, comenzaron a llegar miles de trabajadores, la mayoría de ellos sin familia. Esto quiere decir que la población de mujeres era prácticamente muy poca. Esto dio lugar a que las personas que estaban prácticamente solteras no tuvieran lugares donde poder gastar su dinero o donde poder distraerse del empleo, a lo que la percepción sexual y sobre todo la percepción de la mujer comenzaron a cambiar. De repente las mujeres comenzaron a ser vistas como un objeto que podía utilizarse para la satisfacción sexual. Desde su fundación y prácticamente hasta la fecha, Cancún ha sido poblada en su mayoría por hombres, siendo un censo del INEGI de 1990, dando como resultado que 53% era una población de hombres y 47% una población de mujeres. Esto quiere decir claramente que la visión del hombre, sobre todo la visión del hombre trabajador que no tendría o no tuviera una forma en la cual distraerse más que el sexo, viera a las mujeres como una oportunidad de poder desahogar sus más oscuros deseos. Ante todo este vacío de organizaciones para el bienestar social, venía también un profundo problema en la población que ya empezaba a habitar Cancún. Estos eran las profundas depresiones que tenían los trabajadores, y no solo ellos, sino las familias en sí, debido a que, por el poco arraigo que tenían al lugar donde se mudaban, prácticamente Quintana Roo no es un lugar que tenga una identidad propia. Casi toda la identidad que tiene Quintana Roo es apropiada de Yucatán. Es lógico debido a que esa península era propiamente de Yucatán, pero crear una ciudad directamente de la nada quiere decir que ese lugar no va a tener alguna raíz, no va a tener costumbres propias, no va a tener platillos propios, no va a tener alguna costumbre que sea representativa de ese lugar. Y poniendo todo este contexto de la creación de Cancún y de las primeras costumbres de los habitantes que se han ido arrastrando por todos estos 50 años que tiene de creación este lugar, es momento entonces de ahora sí entrar de lleno al episodio y presentar al principal protagonista de la historia. Es momento de conocer al criminal. Son pocas las cosas que se saben de su crianza. Como en todos los casos ocurridos en México, el ahondar en las causas de un criminal a llevar a cabo sus actos no van más allá que a primera instancia se pudiera ver. Los factores siempre son variados, sean mentira o no, pero en la mayoría de los casos es la corrupción y el conflicto de intereses
lo que dificulta y obstaculiza una investigación. Sin embargo, gracias a Lidia Cacho, tenemos un panorama más amplio de su historial de vida. Jan Tuo Mahana Sukar Kuri nació en Beccare, Líbano, el 19 de septiembre de 1944. En su adolescencia, viajó a México y arribó a Guanajuato a hospedarse a casa de sus tíos. Una parte de la familia Zúcar emigró a México cuando Porfirio Díaz era presidente de la República, en los tiempos en que la mayor migración libanesa se asentó en la mayoría del territorio mexicano, entre ellos Yucatán y Guanajuato. Ahí la acogieron algunos de sus familiares que ahora, después de sus aberrantes actos, deciden desconocerlo. Ellos ya comenzaban en aquel entonces a construir en León, Guanajuato, lo que más adelante se convertiría en una gran empresa de zapatos. Jorge Zúcar, uno de los directores de la empresa familiar llamada Pieles Curtidas del Centro S.A.D.C.B., desconoce la historia de Jan, de quien, por cierto, ninguno de los Zúcar Kuri residentes en el estado de Guanajuato ha querido hablar. Cuentan sus allegados que Jan Zúcar llegó a México de manera ilegal, desde Líbano. La familia de Jan Zúcar, o por lo menos la gente que lo conocía, menciona que era un joven con un gran ímpetu, aunque con un carácter bastante desequilibrado, pues a temprana edad comenzó a expresar esta personalidad irascible y esta personalidad bastante explosiva, con un temperamento muy fuerte. Sin prácticamente nada de estudios, uno de sus tíos le dio trabajo en la fábrica donde trabajaba, que era en Guanajuato. Justo en este lugar, se aliaron con una familia muy famosa para crear una fábrica de zapatos. Esta familia era la familia Fox Quesada. Y justo ahí fue donde Jan Zúcar comenzó a trabajar como mandadero prácticamente, haciendo labores básicas, yendo de aquí para allá a traer ciertas cosas. Y justo ahí fue donde él comenzó a mostrar esta personalidad en la que él no se iba a dejar de nadie, que él no era mandadero de ninguna persona y que todos los demás tenían que hacer lo que él quería, como si se lo mereciera, como si acaso él tuviera esta certeza de que la gente tenía que servirle a él y no él a la gente. El tío, un hombre honesto y de trabajo, le pidió que se fuera de la empresa. Aseguran las fuentes que, de alguna manera que no pueden precisar, Jan extorsionó a sus tíos, de quienes obtuvo el equivalente a aproximadamente $20,000 actuales. Y con ese dinero se trasladó a Guerrero, al polo turístico más importante en aquellos años, Acapulco, con el deseo de comenzar una nueva vida, aún como ilegal en el país. Su meta era hacerse millonario. En su camino hacia la fortuna, Jan Zúcar se enfrentó varias veces a las autoridades migratorias de México, pero por fin, a mediados de junio de 1975, fue detenido y llevado a las oficinas de migración en el aeropuerto del Distrito Federal, y mientras se tomaba su declaración con fines de deportarlo al Líbano por carecer de permiso para permanecer y trabajar en México, se presentó en las oficinas otro libanés llamado Kamel Nasif. Este último era bien conocido por los agentes de migración, pues uno de los negocios era la importación de productos a México y tenía buenas influencias en aduanas y migración, sobre todo en el aeropuerto. Kamel miró a Zúcar y le preguntó de dónde era. Platicaron un momento y Nasif les dijo: «Suelten al paisano, yo me encargo de arreglarle los papeles». A partir de ese día, Jan Zúcar se convirtió en el protegido de su compatriota, quien ya desde los años 70 formaba parte de la industria textil como fabricante e importador de pantalones de mezclilla. Amigos cercanos a ambos aseguran que se llamaban compadres y que Jan ha sido en múltiples ocasiones socio de Nasif. Su sociedad, asegura un ex administrador de Zúcar, consistía en que Nasif ponía el dinero y Zúcar el nombre. Según la fuente, esto era positivo para Kamel, ya que así podría distraer al fisco. Fue precisamente su protector, Kamel Nasif,
quien recomendó a Zúcar que hiciera negocios en Acapulco. El primer negocio de Jan Zúcar en Guerrero fue una pequeña fuente de sodas en el supermercado comercial mexicana de Acapulco. De ahí, logró que se abrieran más fuentes de sodas en varios comercios similares y conformó un negocio medianamente lucrativo. En esa época, conoció a una niña de 15 años llamada Gloria Pita Rodríguez. Gloria, su ahora esposa, narra a sus íntimos la anécdota de que unos días antes de conocer a Johnny, como se le apodaba a este, había sido golpeado por el padre de una niña pequeña. Según su versión, ella comenta que esa mañana Johnny estaba en una playa pública y comenzó a tocar a una niña, pero el padre de la criatura lo vio y se le fue a golpes. Ella menciona que solamente la estaba abrazando y a la niñita le encantó porque, según, Johnny era muy cariñoso. Con esta joven, Gloria, comenzó una relación. Ella era una menor de edad y él tenía ya más de 40 años. Su relación duró por al menos unos 16 años, hasta que en el 83 contrajeron matrimonio en Acapulco. En Guerrero se dio a conocer como un hombre de negocios y se dedicaba fundamentalmente a presentar personas para que cerraran tratos. Entre las amistades que Zúcar entabló en Acapulco, gracias a las recomendaciones de Kamel Nasif, se encontraba Joe Rank, el dueño del emporio de ropa Aka Joe. Un testigo presencial menciona que en una de las cantinas más populares del lugar, Joe le dijo a Zúcar que daría lo que fuera porque su tienda de ropa entrara a las tiendas del aeropuerto de la Ciudad de México. A lo que Zúcar Kuri le mencionó, y cito: "Dijiste que lo que sea, dame $2 millones y yo voy a posicionar tus tiendas en los mejores lugares del aeropuerto. Te voy a lanzar a la fama internacional". Un mes más tarde, Joe Rank confió en Zúcar Kuri y le dio una parte de este dinero. Zúcar entonces viajó a la Ciudad de México con un portafolio de cuero cargado de cientos de dólares. Uno de sus amigos aseguró: Zúcar es un tipo bajito, huraño y seductor al mismo tiempo. Está lleno de complejos y sin embargo tiene un arrojo para acercarse a gente que no conoce y ofrecerle negocios que no lo creerías. Ya en el aeropuerto, acudió a las oficinas de aeropuertos y servicios auxiliares, donde no conocía a nadie, excepto a un agente de migración de medio pelo, y a pesar de ello, le consiguió el negocio Joe. A partir del suceso, Jan adquirió fama en Acapulco de ser un dealer, es decir, un negociador para terceros, pero después de una serie de malos negocios y riñas en el puerto guerrerense, Zúcar Kuri decidió trasladarse a buscar fortuna en Cancún, justo como muchas personas intentamos hacer eso, creer que por ser una zona turística, tiene que darnos frutos. Llegó a la ciudad en el 84 y fue recibido por su amigo Alejandro Góngora Vera, entonces funcionario de aduanas del aeropuerto de la entidad. Zúcar pretendía explorar dónde podría hacer inversiones. Recibió una concesión en el aeropuerto de Cancún para abrir una pequeña fuente de sodas llamada Pancho Tortas. Los empresarios cancunenses se preguntaban quién sería el dueño de las tortas del aeropuerto y qué influencias tendría para haber logrado dicha concesión. Zúcar presumía de contar con 3 amigos influyentes. En primer lugar, José López Portillo, expresidente de México. En segundo lugar, Miguel Ángel Yunes Linares, quien en el periodo de 1985 a 1987 trabajó como subdirector general de aeropuertos y servicios auxiliares en la capital del país y con quien, de acuerdo con Zúcar, había hecho negocios. Y en tercer lugar, el operador político del Partido Revolucionario Institucional, Emilio Gamboa Patrón, con quien se veía constantemente en el restaurante de Cancún. En ese entonces, Román Rivera Torres, arquitecto perteneciente a una famosa familia en México, terminaba en Cancún la construcción del centro comercial Nautilus en la zona hotelera. Jan Zúcar visitó a Valeria
Jan Zúcar visitó a Valeria Loza, amiga de Rivera Torres y famosa corredora de bienes raíces en México. La elegante mujer de origen cubano, que vive en Cancún desde el 84, cuenta que el libanés se presentó en las oficinas de Rivera con aires de magnate. Según narró ella, y cito, lucía un bronceado profundo y llevaba lentes oscuros dentro de las oficinas. Chaparro y vulgar, hablaba con un acento árabe entremezclado con palabras en inglés mal pronunciadas. Valeria no confió en él. Su actitud déspota y libidinosa con ella y con otra mujer ahí presente le desagradó. Sin embargo, Zúcar compró un local en Nautilus en dólares y en efectivo. Pagó por él $130,000 estadounidenses y al mismo tiempo compró un penthouse en Villa Solimar, también en efectivo y por $80,000. Más adelante compró en la segunda fase de otro centro comercial llamado Plaza Caracol, un local en el que, al igual que en Nautilus, abrió una tienda de camisetas baratas para turistas. La fuerte reputación de Zúcar Kuri, por lo menos en Cancún, era la de una persona que prácticamente era un jugador que apostaba en casinos. Según decían, él jugaba en el Caesars Palace y cada vez que jugaba sacaba muchísimo dinero. Sin embargo, esto no tenía ningún sustento, pues a pesar de que nada más tenía una tienda de playeras baratas para turistas y una fuente de sodas, era inexplicable de dónde sacaba él tanto dinero. Una de las ex empleadas de Zúcar Kuri menciona que en el 92 tuvo un incidente interesante con él. Ella menciona que fue con su hija a trabajar porque no pudo dejarla en otro lugar. Y Zúcar Kuri entró a la tienda. Justo al entrar, se fijó perdidamente en la niña, únicamente en ella, y comenzó a platicar con ella. La ex empleada, que no revela su nombre, menciona que él le decía que si se dejaba dar un beso, él le iba a dar dinero. Para la ex empleada le resultó bastante improbable que él fuera una buena persona con la gente, pues, según ella en su experiencia, menciona que Zúcar Kuri era una persona bastante mala con sus empleados. Era una persona que no pagaba bien y lo único que quería era explotarlas. No se podía explicar el por qué. Con la niña de repente le crecía otra personalidad, mucho más amable y claramente que guardaba otras intenciones. Menciona a la ex empleada que mejor decidió irse del lugar, prácticamente renunciar, porque el hombre le dio muy mala espina. Y vaya, qué razón tenía la señora. Jan Zúcar se dio a conocer en las altas esferas sociales y de inmediato buscó vincularse con políticos de alto nivel y con los líderes empresariales. Le resultó fácil, pues apenas había transcurrido una década desde la fundación de la ciudad y cualquier persona que llegase con dinero para invertir podía reinventarse, lo cual él hizo con bastante éxito. Y así comenzó poco a poco esta espiral de enfermos deseos y de actos que afectaron tanto a personas inocentes que es casi sacado de libros de ficción. Pero es aquí donde más te pido a ti, mi amado escucha, que recuerdes que es una historia real. Es algo que ocurrió y que, aunque se tengan pruebas y testimonios, lo más seguro es que el relato que les tengo preparado no sea ni la mitad de tormentoso de lo que fue para las víctimas. Es aquí donde inicia el verdadero tormento de las víctimas y desde este punto les aviso que si son sensibles o se impresionan fácilmente, consideren seguir viendo o escuchando, pues la narración de los hechos es digna de una verdadera historia de terror, una que, aunque no seas fácil de impresionar, estoy seguro que dejará una marca en tu mente. A principios de septiembre de 2003, Verónica Acacio, una litigante, recibió a una persona
Esta chica le dio un video que la Procuraduría General del Estado le recomendó para presentar como prueba del abuso de este enfermo monstruo. En él, Zucker le confiesa a la jovencita que le gusta tener sexo con niñas de incluso 5 años de edad. Asimismo, le proporcionó algunas fotografías de las menores con Zucker Curi. La abogada informó a la joven que no trabajaba de manera gratuita para mayores de edad, que su asociación estaba especializada en la defensa de menores e infantes. Sin embargo, le informó que revisaría el caso y vería cómo podía ayudarle. Emma iba acompañada de la señora Paulina Arias Páez, quien había sido su maestra de formación moral en la Escuela Católica La Salle de Cancún. Cuando Emma tenía 16 años, le contó a la maestra toda su vivencia con un señor al que apodaban Johnny. Paulina insistió en que lo denunciara, pero la madre del adolescente y su tío materno, que vivían en Mérida, se negaron. La maestra guardó silencio durante casi 4 años, en los cuales Emma había escapado de Jan Zucker. Ella se trasladó a Nueva Orleans, Estados Unidos, donde recibió terapia psicoanalítica con un psiquiatra. Sin embargo, a lo largo de todos esos años, se percató de que no podía cambiar su vida si no denunciaba a su violador. En su proceso, Emma entendió que Zucker seguía abusando de su hermanita y de su prima, ambas de 9 años de edad, así como de otras niñas desconocidas. Por eso decidió que era el tiempo de volver a Cancún, para poner su vida en orden, y por eso fue con la maestra a pedir la ayuda de una abogada. El estilo frío y calculador de la experimentada abogada Acacio no le gustó a la maestra de formación moral, ni a la misma testigo, quien luego expresaría que ese día se sintió lejana de la litigante. Esa misma semana, Verónica Acacio se reunió con miembros de la Asociación Civil SIAM Cancún, misma que protege a mujeres víctimas de violencia familiar y sexual. La reunión se centró en un tema. La jovencita, apoyada por su maestra, quería denunciar a un hotelero libanés por abuso sexual contra ella y una decena de niñas, incluida su hermanita menor. Pero, aclaró la abogada, según mis investigaciones con agentes federales, este sujeto es un pez gordo, un jugador de Las Vegas. El asunto es muy fuerte y no podemos vulnerabilizar a esta joven ni exponerla a la Procuraduría de Justicia local hasta que sepamos los alcances de este sujeto y sus nexos con el crimen organizado. Aquí ya tenemos un contexto de esta vida caótica que Zucker Curi tuvo. Yo sé que no es lo que se acostumbra en este canal, sé que se acostumbra a hablar más acerca de las causas que pudieron tener los criminales para cometer sus actos, pero recordemos que esto ocurre en México. Si eres una persona que ya lleva bastante tiempo aquí en el canal, podrás recordar un poco que todos los casos, o por lo menos la mayoría de los casos de México, están basados en investigaciones que no tienen ningún sustento. Prácticamente investigaciones de chocolate, únicamente para darle atole con la boca a la gente y que deje de hablar. Por lo que la información de Zucker Curi sigue siendo un gran misterio. Y no es por decir algo acerca de la investigación de esta periodista, pero la verdad, lo que una sola persona puede realizar es bastante poco a lo que una organización completa como el FBI puede realizar para con sus criminales en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, lo siento si se decepcionan de la historia de Zucker Curi, pero prácticamente no hay mucha más historia que escarbar. Todo lo demás está basado en dimes y diretes, en prácticamente rumores que no se pueden sustentar. Entonces, ya dicho esto, creo que es momento de conocer a la principal víctima, a esta chica que tuvo el valor de denunciar a su abusador. Es momento de conocer la completa odisea que esta mujer tuvo que pasar. Pero antes de eso, debo decirles que
eso lo dejaremos para el episodio siguiente. Espero que el episodio esté siendo de tu agrado. Hay mucho más que ver aquí. Esto apenas es el comienzo. Tómenlo como una breve introducción. Perdón por hacerles esta putada, pero tengo que darme tiempo de poder editar y no veo otra forma más que acortar un poco los episodios. Esto lo hago para que esperen el siguiente con ansias. Y lo digo con toda seguridad. Si eres una persona que se impresiona fácil, o incluso si no, estoy seguro que el relato te va a dejar muy tocado. Tómalo como advertencia o tómalo como aviso. Espero que el programa esté siendo de tu agrado. Si así es, por favor, regálame una suscripción en YouTube o en Spotify, que son las principales plataformas a donde se sube el contenido. Si el contenido lo escuchas en otro lugar, por favor suscríbete también donde sea que lo estés escuchando. En Spotify puedes comentar la opinión que tengas del programa, del episodio, y yo te responderé con todo gusto, al igual que en YouTube. Recuerda, si eres nuevo, que el programa tiene Instagram, tiene Facebook y ahora ya tiene Twitter o X. Ahí voy a estar publicando las imágenes de archivo de todos los casos para que no te quedes únicamente con este relato. Si quieres comentar algo, si quieres decirme algo, si quieres mandarme un mensaje, a todos les contesto siempre que pueda. Gracias, gente, por prestarme su tiempo y sus oídos. Esto fue Rigor Mortis. Ustedes son asombrosos. Hasta la semana que viene.